Hola, ¿cómo están? Aquí de nuevo en un videíto. Eh, Debo reconocer que todavía me pone nerviosa un poquito grabar estos videos. Por eso hace tiempo que no lo hago, porque me doy hartas vueltas para poder grabar esto. Pero debo reconocer que siento como un llamado, como unas ganas de querer expresar lo que pasa dentro de mí. Y lo atraso porque me cuesta encontrar a veces las palabras para poder expresarlo. Y debe ser igual por eso, porque me pongo nerviosa, porque entonces como que se bloquean un poquito los pensamientos. ¿Les ha pasado como que se nubla uno y no sabe qué decir de repente? A pesar de que dentro de mí tengo las ideas claras, eh, ten- eh, sé lo que quiero expresar, pero a veces no sé si las personas van a poder entenderme. No sé si ustedes van a poder, no sé si yo voy a ser capaz de poder explicar las ideas que tengo en mi cabeza para poder ayudar de alguna forma, así como me ha ayudado a mí, todas las ideas que yo he podido ir incorporando en mi vida, creencias que he ido cambiando y distintos conocimientos que he ido adquiriendo y que siento que puede ayudarle a muchas personas. De hecho, a veces me quedo pensando en la noche como todas las cosas que puedo explicar, que puedo contar y que puedo decir. Y le doy vueltas y le doy vueltas y después al otro día no lo hago porque me da sustito. Entonces decidí hacerlo nomás, así como salga, para poder empezar, para poder dar el paso y no quedarme ahí por miedo. Entonces hoy día quiero hablar de la importancia de las emociones, que es un tema que a mí me gusta, me encanta. Hablar de las emociones, de la importancia de las emociones, porque no hemos dejado por tanto tiempo atrás a las emociones. Le hemos estado dando siempre, estos últimos años de existencia, se le da más importancia a ese lado racional, a ese lado más masculino. No es por entrar en polémica de la diferencia entre lo masculino y lo femenino, sino que más bien haciendo referencia a que todos tenemos un lado masculino y un lado femenino. Y en general le hemos dado donde lo masculino se representa más por el lado derecho del cerebro, es el lado que tiene más raciocinio, el lado que es más de pensar y de sobrepensar las cosas, que obviamente ha servido a lo largo de la historia y hemos tenido grandes avances gracias a eso, grandes avances en la tecnología, en las ciencias y eso por un lado tiene su lado positivo. El tema es que hemos dejado de lado un poco toda la parte de las emociones. Y eso se puede deber a muchas cosas, o sea, hay hartas explicaciones de por qué se ha dejado de largo la parte emocional. Hay algunos que dicen que es gracias a algunos filósofos que como que nosotros se dice que somos como hijos de Descartes, etcétera. Y estos filósofos fueron un poco descartando el tema de las emociones y los separaron. Separaron en su discurso el cuerpo del alma, de las emociones. Y entonces nosotros hemos ido adoptando todas estas corrientes de pensamiento que nos van orientando a que el pensamiento y el pensar es como la inteligencia, como que la inteligencia se, mm, se mide en cuanto a tu coeficiente intelectual y a tus pensamientos y que no existe, como si no existieran más cosas. Y la verdad es que, como les dije antes, yo considero que sí son importantes, pero creo que hemos ocultado, no hemos rescatado esta otra parte que es el tema de la emocionalidad, del lado femenino de nuestra existencia y del lado donde resaltan las emociones, la intuición, la creatividad,
eh, todo ese lado que está en el lado izquierdo de nuestro cerebro. Creo que lo he dicho al revés. Me equivoqué. Siempre confundo el lado de las funciones del cerebro del lado derecho y del lado izquierdo. Pero la que está asociada a las emociones es el lado derecho de nuestro cerebro. El lado derecho está asociado a todo lo que es la intuición, las emociones, el lado creativo de nuestra vida. Y el lado izquierdo es el que está asociado a los números, la lógica, el raciocinio y ese pensamiento más masculino, donde nosotros estamos más asociados en las últimas décadas a ese lado de... Y como les decía, hemos estado dejando de lado un poco esta parte emocional y que puede deberse a muchos motivos. Pero lo importante es que ahora hay una corriente muy potente y muy fuerte que se ve en el ambiente, que se siente igual, donde estamos retomando esta importancia que tiene la parte más espiritual, más emocional de la vida en general. Y es muy interesante porque el estudio de este lado y también a través de la ciencia, porque la ciencia estaba estudiando este lado y eso es muy interesante, eh, ha hecho de que vayan cayendo muchas creencias y paradigmas a nivel mundial, a nivel social. Y eso lo hace muy interesante de seguir estudiando y de seguir aprendiendo porque en el fondo son descubrimientos porque ya existen, ya no son inventos, sino que son cosas que han existido toda la vida. Estos descubrimientos nos van haciendo más conscientes, nos van haciendo más, y al final más felices. Y de cierta forma nos van liberando de ataduras mentales que hemos estado teniendo a lo largo de la historia. Mm. Y entonces, como les decía, les quería hablar de las emociones y cómo influyen las emociones en nuestro cuerpo. Es un tema muy, muy bonito porque, como les digo, generalmente lo dejamos de lado, siendo que ahora se sabe que las emociones son parte fundamental, más del 80%, algunos autores dicen que más del 90%, de que tienen las emociones de influencia en nuestra salud y en nuestro bienestar. Entonces, para aquellas personas que todavía no saben la relación que existe entre los pensamientos y las emociones con el bienestar, quería hacer este video, que son cosas que ya están establecidas por la ciencia y que ya no se pueden refutar en el fondo, ¿ok? Entonces, lo que pasa con nuestros pensamientos, hay varias cosas en simultáneo que pasan, y es que nuestras emociones, como todos sabemos, nos rigen en el fondo. O sea, depende de cómo uno se levanta, es como va a actuar en el día a día, por ejemplo. O sea, si tú eres capaz de gestionar tus emociones y de cambiar alguna emoción que no te esté funcionando en el día, es maravilloso, pero generalmente la forma en que nos despertamos en la mañana y cómo nos vamos sintiendo durante la mañana es la que determina nuestro día. ¿Y por qué pasa esto? Porque puedes verlo en tu día a día. Cuando tú estás con cierto estado de ánimo, eres capaz de hacer ciertas cosas, y cuando estás en algunos estados de ánimo, no eres capaz de hacer ciertas cosas. Entonces de repente tú dices, hoy ahora tengo ganas de hacer esto, ahora no tengo ganas. Y depende de eso es como te vayas a desempeñar en tu día a día. Entonces puedes que tengas un trabajo en donde haces siempre lo mismo, pero si tu estado de ánimo es efectivo y vas a querer hacer las cosas con más ganas y vas a ser más eficiente en tu trabajo, vas a ponerle más detalle, vas a estar más enfocado. Pero si por alguna razón tus pensamientos te llevaron a tener otra emoción, entonces vas a querer a las cosas a medias, y a mí también me pasa así, cuando amanezco como con ánimo bajo, también me cuesta empezar a hacer las cosas, entonces en el fondo hago menos y
Cuando no, por ejemplo, quiero hacer videos, a veces obviamente ahí me dejo guiar por las emociones y no los hago. Entonces, ahí en ese momento es donde em, uno se deja llevar por las emociones que no te están produciendo efectividad. ¿Y cómo influye esto en el organismo? Resulta de que todas las emociones que tú tienes, todo lo que tú em, sientes, va a generar químicos en tu cuerpo, ¿ya? De hecho, tú puedes notarlo cuando tienes rabia, por ejemplo, tú puedes notar los efectos de la adrenalina en tu cuerpo. Puedes notar cómo se te pone la piel coloradita, a veces se te calienta la cara, ya es porque te empieza a aumentar el flujo sanguíneo, empieza a aumentar la adrenalina y eso se siente en el cuerpo, tú lo puedes notar. Tú puedes notar cuando estás con una emoción de calma y de paz, cómo tu cuerpo se puede relajar, incluso cómo muchas veces te dan más ganas de ir al baño cuando estás más relajado. Y diferentes cosas que tú notas que le pasan a tu cuerpo con tus diferentes estados de ánimo. Y pasa que cada estado de ánimo que tú generas en tu cuerpo tiene una repercusión en todo tu organismo a nivel biológico y fisiológico. O sea, empiezan a producirse una serie de mecanismos en tu cuerpo que no son solo de la mente, sino que, ¿por qué? Porque la mente es donde se producen los pensamientos. Tú produces un pensamiento en el día y ese pensamiento, ¿qué es lo que es? Son neurotransmisores que pasan de neurona en neurona, ¿cierto? Y lo que va a activar ciertas zonas que te van a producir hormonas, sustancias, químicos que activan otras zonas de tu cuerpo y eso hace que se genere cierto estado general en tu cuerpo. ¿Ok? Las cuales pasan a través de la sangre y eso pasan a través de todas las células. A través de estas células, a través de la sangre que pasan toda esta información, a través de una cascada de reacciones que es maravilloso, pueden viajar a todo tu cuerpo, hasta la célula de tu dedo. Hasta aquí viaja, ¿cierto?, la información y pone a tu cuerpo en un estado general. Todo, todo eso ocurre por el pensamiento que se generó al principio. Entonces, estos pensamientos que tú generaste y que generaron todas estas reacciones van a producir que tu cuerpo cambie la estructura de la célula, ¿ya? Porque según el químico que va llegando a las células, esta célula va a cambiar. Cambian sus receptores para ciertos químicos, cambia también la polaridad de la célula. Eso es algo que está muy estudiado, la polaridad negativa o positiva. También cambia. Y esto va a fomentar, dependiendo de la emoción que tú tuviste, una polaridad, por ejemplo, positiva o negativa, lo que va a llevar a que tu cuerpo se ponga, lo que es lo mismo, en el fondo, que tu cuerpo se vaya a poner ácido o un estado alcalino. Cuando ciertas zonas de tu cuerpo están en ese estado que son más ácidas o más alcalinos, em, si esta zona va por el lado ácido de tu cuerpo, entonces, o sea, se vuelve más ácido, ya esa zona tiende a la inflamación, ¿ok? Y a los procesos inflamatorios. Y al revés, cuando está en estado alcalino, estas zonas tienden a estar en un estado más de recuperación, ¿ok? Entonces, lo que pasa en tu cuerpo es que cambia completamente cada vez que tú tienes cierto tipo de emociones. Y sabemos que los procesos inflamatorios y las enfermedades siempre están más relacionadas con un tema de acidez en el organismo. Y esas inflamaciones, obviamente, cuando tú tienes una rabia, ya por ejemplo, que produce este efecto en tu cuerpo, no es algo inmediato, no es que tú vayas a ver la enfermedad de inmediato. La rabia va a producir una inflamación, por ejemplo, si tú si es un tema habitual en tu vida, esa inflamación es crónica, o sea, está desde mucho antes. No es que tú produzcas una rabia y tienes la enfermedad al tiro. Esta enfermedad se viene avanzando desde hace mucho tiempo. Ya no es algo instantáneo. Como no lo vemos a nivel celular, porque es microscópico al inicio, donde la célula se empieza a dañar, esa célula se daña y si ese medio ambiente de la célula no cambia, ya el medio ambiente de la célula que está aquí, que está en las articulaciones, que está en tu espalda, en todos lados, si ese medio no cambia,
a un estado óptimo para que la célula se recupere, entonces esta célula empieza a dañarse. ¿Ok? Y no se recupera y se empieza a formar una lesión crónica. Y una lesión se transforma en, o sea, y una célula enferma, por así decirlo, empieza a transformarse en dos, en tres, hasta que luego se hace visible. Y se empieza a producir, por ejemplo, irritaciones en el estómago o dolores articulares, enfermedades en las articulaciones, etcétera. ¿Ok? Entonces, por eso es que la OMS refiere de que más del 80% de las enfermedades tienen un origen psicosomático. Ya, ok, no significa que estamos locos. Generalmente vamos al médico y el médico te dice, bueno, esto tiene un origen de estrés, tiene un componente muy importante de estrés y por lo tanto es importante que te relajes. Entonces uno llega a la casa y dice, el doctor me dijo que era estrés y que estoy enferma por estrés. Entonces uno piensa así como que ya, entonces estoy loca y no tengo que hacer nada. Y como que no hay responsabilidad de uno en el tema de cuando el doctor te dice es estrés. Ah, es estrés. Y pareciera como que no hacemos nada. Como que nos quedamos ahí en el, no, si es estrés. No sé si me entienden. No sé si me doy a entender, que como que, es estrés. Y el tema es que tiene más responsabilidad en nosotros de lo que nosotros creemos. Si es estrés, entonces algo que con mayor razón nosotros podríamos controlar y ir manejando. Obviamente que muchas veces no sabemos cómo, pero que no sepamos no significa que no existe un método para poder solucionarlo. ¿Ok? Y como les iba diciendo, así se va produciendo la enfermedad a largo plazo, especialmente las enfermedades crónicas, se van produciendo de esa forma. Y es por eso que ahora se le está dando tanto énfasis a las emociones. Porque ¿por qué? Porque los estudios han demostrado de que las emociones que son más desagradables, que nos producen estado de alerta, las emociones que nos producen estado de alerta son todas aquellas como el miedo, la tristeza, la pena, la angustia, em, em, todas aquellas que son estresantes, el estrés, la ansiedad, todas aquellas emociones que son desagradables van a producir un efecto en nuestro cuerpo de alerta. Y ese efecto de alerta, de estar atento de qué es lo que va a pasar, es lo que activa en nuestro organismo todos esos químicos que van a hacer de que nuestro cuerpo se ponga en estado de alerta. ¿Por qué? Porque el cuerpo interpreta de que yo tengo que atacar, huir o hacerme el muerto. Em, ya no se usa eso de hacerse el muerto, no se usa en los seres humanos, pero en los organismos, en los animales sí. Y esos tres sistemas. Entonces el cuerpo interpreta eso, que ya es algo que todo el mundo lo sabe y se ha repetido por muchas partes, que al estar en este estado de alerta constante no permite que se active el sistema de reparación de nuestro cuerpo, que es el sistema parasimpático. Este sistema parasimpático de reparación es el que logra finalmente que nuestro cuerpo entre en un estado de equilibrio, de calma, de paz, de regeneración, de reparación de nuestras células. Esas células que han sido dañadas por el estado inflamatorio y por el estado de alerta se pueden recuperar en el estado de reparación de nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros mantenemos un estado de alerta, ¿con qué mantenemos el estado de alerta? Cada vez que tenemos emociones y pensamientos que nos prolongan ese estado, que son todas estas del estrés, la ansiedad, el miedo, la angustia, la pena, todas estas emociones que son en el fondo un aviso, no quiero decir la palabra negativas, porque en el fondo igual son emociones que necesitamos y que nos sirven. En cierta forma no tenemos que rechazarlas, sino más bien son un aviso que nos vienen a recordar que necesitamos ver ciertos aspectos de nuestra vida. O sea, si yo siento rabia, si yo siento estrés, igual es por algo, ¿ya? Igual lo podemos ver en otros videos para poder enfocarnos más en el tema de la parte de las emociones en el cuerpo, ¿ok? Em, Como les digo, igual es por algo. Y igual hay algo que se necesita revisar y no significa que tengamos que taparlas.
¿ya? Pero sí significa que tenemos que prestarles atención a las emociones, observarlas, escucharlas, sentirlas y ver por qué están ahí, analizar y preguntarnos por qué está esta emoción en mi vida, ¿ok? Son una llamada de atención a que nos hace nuestro cuerpo. Y cuando ya aparece el dolor articular, la enfermedad, es porque ya está avanzado el proceso emocional, ¿ok? Y sí, es difícil verlo de esa forma porque estamos acostumbrados a que tenemos una enfermedad y el doctor nos dice: "Oh, usted tiene artrosis", ¿ya? Y uno asume que uno tiene esa enfermedad y no lo cuestiona. Te quedas ahí y te dices: "Ah, es que yo tengo artrosis, es una enfermedad que tengo". Y el doctor me lo dijo y listo. Y no lo cuestiono, no sigo más allá. ¿Y por qué me dio esto? Y estas son cosas que se están estudiando ahora con los avances tecnológicos que hay, que están muy a la par con los avances en tecnología, que son maravillosos, donde estudian los médicos que ven más este lado, estudian cómo el cerebro reacciona ante las emociones y cómo tu cuerpo reacciona ante las emociones. Y cada vez se va a ir masificando más. El tema es que cuesta salir de los paradigmas antiguos, ¿cierto? Obviamente cuando tenemos creencias muy arraigadas en nuestra sociedad, nos cuesta escuchar incluso a veces otras opiniones de otras corrientes y quizás ver que a lo mejor también hay cierta razón. Entonces, como nos cuesta tanto escuchar, damos por sentado de que solamente los médicos tienen la razón en algunos aspectos. Incluso los que me están escuchando, ustedes que me están escuchando, no pueden quedarse solamente con lo que uno escucha de las personas que hablan en YouTube o en Instagram. Es una parte de la realidad. Lo que yo hablo es una parte de la realidad y no puedo tener la razón completa, entonces siempre hay que cuestionarse todas las cosas que llegan, la información que llega a uno. Ya eso es súper, súper importante, cuestionarse la información que llega, cuestionar lo que dice el médico ante alguna situación, porque ellos no saben toda la realidad. Existen miles de años de historia de medicina oriental que no son visibilizados, no son, incluso a veces son mirados más abajo de la medicina occidental, la cual tiene siquiera 200 años, que ha salido más a la luz, la medicina que conocemos nosotros como tal, como científica, pero todos los otros años de todas las otras medicinas complementarias toman mucho también en consideración las emociones. Y yo creo, mi pensamiento creo que es por algo, toda esa sabiduría que tienen las corrientes orientales sobre las enfermedades, creo que por algo llevan tantos años de tradición y de ser utilizadas y de que a las personas les sirve. ¿Ok? Entonces, el llamado es más a hacer una reflexión, a integrar un poquito más el tema de la importancia de las emociones en la salud y en tus acciones. A mí me gusta el área de la salud y por eso lo enfatizo en esa área, pero las emociones tienen impacto en en casi todas nuestra vida y nuestras acciones, en la forma en que hacemos nuestra vida, vienen impactadas por nuestras emociones, las cuales se activan por nuestros pensamientos. Los pensamientos son hábitos que tenemos en nuestra mente según nuestras creencias que hayamos adoptado desde pequeño. Así es que eso para que puedas analizar un poco más y hay mucho más información, hay mucha más información respecto a las emociones para que sigamos conversando más adelante. Bueno, un besito, que estén muy bien. Chao, chao.